Si tuvieras que definir a Jesús en una frase, ¿cómo lo definirías? Un judío radical. Cuando digo radical quiero decir un cumplimiento completo de la ley que Dios le había entregado a Moisés en el Sinaí. ¿Cuál era el problema geopolítico que planteaba Judea para Roma? El problema lo plantea la visión judía del asunto, que es: esta tierra nos la ha dado Dios a través de la promesa hecha a Abraham. ¿Había realmente una inestabilidad fuerte? Ha habido episodios repetidos de levantamientos más o menos importantes. ¿Crees que podría ser que Judas Iscariote fuese una parte del servicio secreto, de la policía secreta? Jesús va evolucionando, no es el mismo Jesús el que empieza su vida pública del que la acaba en Jerusalén. ¿Quién empuja más a la condena de Jesús de Nazaret? ¿Roma o las propias élites judías? ¿Roma hubiera entendido la entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos si un judío no se la explica? ¿Cuál es la interpretación política que se puede hacer de la vida y muerte de Jesús? Él cree que entrando en Jerusalén y declarándose Mesías, probablemente Dios va a poner el resto. Dios va a poner de su parte, y él ha hecho lo que tenía que hacer, que es decir, por aquí tenemos que ir y por aquí no tenemos que ir. Javier Alonso, encantado de saludarte, gracias por acceder a esta invitación y venir a hablarnos de Jesucristo. Javier es historiador, especialista en cristianismo primitivo, también es especialista en historia de las religiones y ha escrito varios libros, entre ellos algunos sobre la vida de Jesús, sí, algunos también de antiguas religiones que pondremos sobre pantalla para que la gente los conozca. Y vamos a hablar de Jesús. Lo primero, decir que, por supuesto, esto es una perspectiva histórica, científica, no queremos ofender a nadie, lo hacemos todo desde puro respeto, pero bueno, que sabemos que estos temas son muy polémicos, así que espero que nadie se sienta ofendido por tratar temas históricos. Para empezar fuerte, si tuvieras que definir a Jesús en una frase, ¿cómo lo definirías? ¿Una frase para quién? Una frase que no sea religiosa. Un judío radical. ¿Puedes desarrollar eso un poco más, por favor? Un judío radical, quiero decir, dentro del mundo en el que vivió Jesús, él es un representante del judaísmo, de uno de los judaísmos, porque en realidad judaísmos hay muchas vertientes del judaísmo. Dentro de la vertiente que más o menos representaba él, que es el judaísmo fariseo, con unas visiones en algunos aspectos radicales. Y cuando digo radical quiero decir un cumplimiento completo de la ley que Dios le había entregado a Moisés en el Sinaí. O sea, un judío ultraortodoxo. No existía los judíos, claro, en su contexto. Lo que ahora conocemos como judaísmo ultraortodoxo es un proceso de siglos, pero en ese momento sería un judío cumplidor estricto de la ley. Sí. Y si tuviésemos que hacer una mirada atrás de los típicos documentales y de los programas que se ven sobre Jesús, ¿cuál crees que es el error histórico más habitual que se ven en este tipo de productos? Bueno, yo no sé si es un error o simplemente son enfoques. El primero es, si tú hablas de Jesucristo, ya estás asumiendo un enfoque teológico y estás asumiendo unas creencias. Jesucristo es Jesús, el Mesías, Jesús el ungido, luego ya le estás aceptando que en él se encarna una promesa que existe en el Antiguo Testamento y que él es el Mesías anunciado. Yo prefiero hablar de Jesús de Nazaret, luego ya que cada uno crea en lo que le parezca. Y entonces el enfoque es completamente diferente, porque no es lo mismo hablar de una persona con rasgos sobrenaturales que ha venido a cumplir una misión, digamos, divina, a una persona, estrictamente un ser humano, que vivió hace 20 siglos y que tuvo un papel en un momento dado en la sociedad de su tiempo. Es que no es lo mismo. Entendido. ¿Nos puedes hablar un poco de Judea? ¿Cómo era Judea en el siglo I y por qué era un pequeño dolor de cabeza para el Imperio Romano en ese momento?
Bueno, en realidad hay dos Judeas, cuando nace Jesús y cuando muere Jesús. Cuando nace, toda Judea es un reino unificado bajo Herodes el Grande, que es un rey cliente de Roma. De hecho, él ha obtenido su corona, digamos, aunque no hay corona, en Roma. Es un protegido del gobierno romano. No es un judío de muchas generaciones, sino es un idumeo, una región del sur de Judea convertida pocas generaciones antes. Los judíos, digamos, fetén, de pata negra, le miraban como un advenedizo, porque además su trono no se debía a Dios, sino a Roma. Y, bueno, era un reino muy próspero. En realidad era el reino más próspero de todo Oriente. Pero aún así al judaísmo más radical probablemente no le gustaba. Cuando muere, divide el reino entre varios de sus hijos y uno de ellos, Arquelao, se comporta quizá con el mismo salvajismo que su padre en algunos momentos, pero no con tanta inteligencia. Y los romanos le retiran el poder en el 6 después de Cristo y el centro de ese antiguo reino pasa directamente a convertirse en una prefectura romana dependiente de la provincia romana de Siria. Es decir, cuando nace Jesús es un súbdito, digamos, solamente de Herodes, pero cuando muere en Jerusalén, ese territorio está gobernado directamente por los romanos. Por eso está Poncio Pilato allí. En cambio, no hay un equivalente a Poncio Pilato en el momento de su nacimiento. Es un territorio, por tanto, dominado por Roma, en unos momentos más indirectamente, en otros momentos más directamente, y hay que encontrar un equilibrio o un desequilibrio entre los intereses romanos y los intereses de una población que, como casi todas las poblaciones del mundo antiguo, no separa casi nada entre los que son intereses políticos y los intereses religiosos. Y a veces chocan, claro, chocan con Roma. ¿Y cuál era el problema geopolítico que planteaba Judea para Roma? El problema lo plantea la visión judía del asunto, que es: esta tierra nos la ha dado Dios a través de la promesa hecha a Abraham: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo y te daré una tierra. Y por tanto, como está concedida, digamos, vía divina, no hay por qué aceptar que ninguna autoridad terrenal, por muy poderosa que sea, ponga sus manos sobre ello. No se acepta una autoridad externa. Algunos la aceptan porque les conviene, por conveniencias políticas, económicas o sociales. Pero esa tierra pertenece a Dios y Dios se la ha dado al pueblo de Israel, no se la ha dado a Roma. ¿Pero era realmente un territorio convulso en la época cercana a la muerte de Jesús? ¿Había realmente una inestabilidad fuerte? Sí, ha habido episodios repetidos de levantamientos más o menos importantes. El más importante probablemente en el momento en el que Arquelao es depuesto y Roma se hace cargo de la provincia de Judea, hace un censo para que la gente, para pagar, porque los romanos te cobraban un impuesto por cabeza. Y ante eso se produce la revuelta de Judas el Galileo, que entiende que los romanos no son nadie para controlar quiénes somos y cuántos somos, y por supuesto no tenemos que pagar un tributo a Roma, porque esta tierra pertenece a Dios. Luego se van repitiendo pequeños estallidos, chispas de levantamientos, de gente que no está de acuerdo con la autoridad romana. Normalmente son todos sometidos a sangre y fuego. De hecho, Flavio Josefo presenta toda una lista de mesías, que del siglo I, gente que en algún momento dado ha levantado a parte de la población contra la autoridad romana. Hay un libro de Hernando Guevara que analiza esta situación, analiza todas las... me parece que se llama algo así como Ambiente político en tiempos de Jesús o algo así. Analiza todos los episodios y llega a la conclusión de que Judea, antes de la Primera Guerra Judía, en el 66, era un territorio bastante tranquilo. Pero es que resulta que para llegar a esa conclusión te ha presentado, no sé, 15, 20, 25 momentos conflictivos. Yo no estoy tan de acuerdo en que era una cosa tranquila. De hecho, 30 y pico años después de la muerte de Jesús estalla una guerra ya generalizada contra Roma. La chispa ya estaba ahí prendida. ¿Y qué papel juega el miedo a una revuelta realmente durante Pascua en todo este episodio de la muerte de Jesús?
La Pascua, hay cuatro fiestas en las que todo judío que tenga posibilidades económicas y físicas debe peregrinar a Jerusalén. Incluso aunque vivan en ciudades alejadas como puede ser Alejandría o Antioquía. Entonces, claro, reunir en unos pocos días a una gran multitud de gente exacerbada por los sentimientos religiosos, de una religión que te está diciendo que tu Dios te ha dado esta ley y esta tierra y no pertenece a nadie más, es un momento peligroso. Indudablemente hay que estar muy atentos no solamente a la Pascua, pasaría lo mismo, por ejemplo, en Shavuot o en Sukkot. Cada vez que todo el mundo se reúne allí, cuidado. Porque ¿quién manda realmente en Judea? ¿Manda el prefecto romano o mandan los saduceos, los fariseos? ¿Quién manda? Eso es una buena pregunta. Yo creo que todos piensan que mandan ellos. Pero las legiones las tiene Roma. Roma, normalmente, especialmente en Oriente, gobierna a través de intermediarios locales. Parte del éxito de Roma en muchos sitios consiste en que ha identificado correctamente con quién tienes que negociar, quiénes son los que llevan los hilos allí, para tener tranquila a la población. Y la percepción romana son los saduceos. Los saduceos son la casta sacerdotal ligada al templo de Jerusalén. Estos son los que tienen el poder, estos son los que gobiernan el templo, pues eran ellos. Pero en realidad hay una fractura bastante clara entre los saduceos y luego lo que es el pueblo. El pueblo sigue mayoritariamente a sus maestros fariseos, que no están en el templo, que están en las sinagogas, que son los que están en los pueblos, que son los que les dan las normas para comportarse día a día. Y yo creo que parte del error de Roma, en el caso de Judea, es que se equivocaron. Pensaron que tratando bien a los saduceos y negociando con ellos mantendrían tranquila la población, pero los saduceos estaban demasiado alejados de lo que le interesaba a la población. Hablando del templo, ¿cómo ves desde una perspectiva histórica el templo? ¿Lo veis más como un centro religioso? ¿Es un centro económico? Las dos cosas. ¿Cómo definirías el papel realmente que juega el templo dentro de Judea? El templo de Jerusalén, en su esencia, es un centro religioso. Es el único lugar donde, según la religión israelita y después de la judía, deberían celebrarse los cultos relacionados y los sacrificios relacionados con el Dios de Israel. Sabemos que no ha sido así siempre por la arqueología. Se han encontrado otros centros cultuales israelitas en otros yacimientos en Israel. Desde ese punto de vista es estrictamente religioso, pero es verdad que alrededor de este culto, como ocurre en todos los grandes santuarios del mundo antiguo, se mueve mucho dinero. Y en especial en el de Jerusalén, porque todo judío estaba obligado a entregar el diezmo al templo. O sea, un 10% de todo lo que produzcas se lo tienes que entregar al templo. Esa es la parte de Dios. Pero hay un segundo diezmo del que se conoce mucho menos, que es el que en las peregrinaciones, en las 4 grandes fiestas, todo judío practicante debe gastarse en Jerusalén. No va directamente al templo, sino otro 10%, tú dices, bueno, esto es mi presupuesto, yo voy a Jerusalén y tengo que consumir este dinero allí. Luego ya no solamente es un centro económico para el templo, sino para la ciudad. ¿Cómo funciona esto? Tú vives, por ejemplo, en Antioquía, llevas una bolsita con monedas de curso legal en Antioquía o en Éfeso o en Alejandría, monedas de mucho valor, para que no pesen mucho. Cuando llegas a Jerusalén, las cambias. Y esa es la función de los cambistas que hay en el templo, porque te dan la moneda de curso legal que funciona en Jerusalén en este momento, que puede ser moneda romana o el siclo de Tiro, que es lo que funciona allí. Por eso están los cambistas. Luego, el propio templo ya te está ofreciendo unos servicios económicos, digamos, que te ayudan a cumplir este segundo diezmo. Están mezclados. Es que no se separan las dos cuestiones. O sea que digamos que hay 2 diezmos de la parte, digamos, espiritual del judaísmo que se cobran en instituciones cercanas al templo y luego... No, un diezmo va directamente al templo para el culto, para las reparaciones, para el mantenimiento de los levitas y los sacerdotes, y el segundo te lo tienes que gastar en Jerusalén. Claro, el 20% de todos los ingresos de cualquier judío practicante se ha gastado en Jerusalén y en el templo. Vale. Claro, el templo de Jerusalén es uno de los centros más ricos del mundo antiguo.
Vale. Porque no depende de que uno quiera hacer una ofrenda, no, es que tienes que dar el diezmo. Podemos entrar un poquito más en entender cómo se ejercía la presión fiscal para conseguir la recaudación de esos tributos por parte de las élites judías y luego también cuáles eran los tributos romanos adicionales y cómo se cobraban. Bueno, la presión fiscal, en el caso de las élites judías, es claro, 10 y 10, ya está. Lo pagas porque tú crees que debes pagarlo, no viene nadie a casa a cobrarte. La presión fiscal romana es lo que Roma considera que debe recaudar de cualquiera de sus provincias. Normalmente lo que se hace es presupuestarlo, decir, bueno, de aquí tengo que sacar tanto dinero, y subcontratan esto a lo que se llaman los publicanos, que aparecen en los evangelios varias veces. Si luego los publicanos sacan más, ese es su beneficio. Por eso los publicanos tienen tan mala fama, porque en realidad ellos están subrogando un negocio, le dan a Roma lo que Roma quiere, pero luego ellos se tienen que llevar su porcentaje, por supuesto. Eso sí es una presión fiscal, porque uno la tiene que pagar aunque no quiera. Por eso se hacen censos, para tener controlado cuántas cabezas de familia hay en cada lugar. Muy interesante toda esta perspectiva fiscal. Y entrando más en detalle en las razones por las que crees que, por lo que podemos ver por la historia, movieron a Jesús para hacer ese episodio en el templo con los cambistas, tirar todas las mesas, etc. ¿Era eso una rebelión fiscal? ¿Por qué se hizo todo ese acto contra los cambistas, contra el comercio en el templo? Bueno, la limpieza del templo es parte de un programa de actividades que tiene Jesús en lo que se considera que es los últimos días de vida de Jesús, que probablemente han durado más de una semana. Eso es una construcción literaria de los evangelios. Y cada uno de estos actos va en una dirección. La entrada en Jerusalén va en una dirección y la limpieza del templo, por ejemplo, va en otra. ¿Qué es lo que hace? Él vuelca unos negocios que él sabe que son necesarios para el mantenimiento del culto del templo. Yo lo que entiendo es que lo que está criticando es que eso, que es un servicio financiero, se haya convertido en la razón de ser. Lo que le está diciendo es que le des más importancia al dinero que al culto a Dios. Hay un versículo en los evangelios que normalmente se pasa por alto porque todo el mundo se imagina las gallinas volando o las palomas volando y las mesas de los cambistas recogiendo el dinero del suelo porque se ha caído. Pero se menciona el hecho de que Jesús empuja a la gente que iba cargando bultos. Y eso siempre se ha pasado por alto. ¿Por qué? El templo de Jerusalén es un promontorio, está construido en lo alto de una montaña, tiene una serie de accesos con escaleras y ocupa un lugar que está entre el Monte de los Olivos. Entre el Monte de los Olivos y el templo hay un valle, el Valle del Cedrón. Más allá del Monte de los Olivos está la depresión del Mar Muerto, está por ejemplo Betania, donde vive Lázaro, su amigo Lázaro. Entonces tenemos Betania, Mar Muerto, Jericó, Monte de los Olivos, un valle, subes al Monte del Templo y al otro lado del Monte del Templo está Jerusalén. ¿Por qué empuja a la gente que lleva bultos? Pues porque la gente lo que hacía era atajar. Entraba por el lado del Valle del Cedrón, subía y atajaba, utilizando el promontorio del templo para no tener que dar la vuelta a todo el promontorio y entrar a Jerusalén como Jesús considera que se debe hacer, que es utilizando las puertas laicas. Pero no utilices el promontorio del templo para tu propio beneficio, porque eso es una tierra sagrada. Por eso les empuja. Estás atajando, es como si nosotros fuéramos por una calle y dijéramos, bueno, pues en lugar de rodear esta catedral, entro por un lado y salgo por el otro, mientras están oficiando misa. Pues lo mismo. Entonces lo que critica es el mal uso. No está diciendo que el templo ya no valga. Lo que está diciendo es que estáis utilizando mal el templo. ¿Podría decirse de alguna manera que fue un acto de rebeldía fiscal? ¿Crees que hay algo de eso? No, en la rebeldía fiscal de Jesús yo creo que va contra Roma, no contra el templo. A los saduceos especialmente lo que les reprocha es el mal uso del templo o la tergiversación del espíritu que tenía el templo. Lo de no pagar impuestos va contra Roma. Vale. Aprovechando también para comentar, que lo sabes ya perfectamente, tenemos un curso para conocer mejor toda la figura del Jesús histórico, hecho por don Antonio Piñero también. He escrito un libro con él
y es buen amigo tuyo. Tenemos un libro completo que describe la figura del Jesús histórico, los hermanos, la relación con María Magdalena, un montón de facetas de la parte más histórica del hombre Jesús, que podéis ver en Televisión Consciente y que ha tenido muchísimo éxito, al igual que el documental, que ya va por 3 millones de reproducciones y que da una idea muy clara de quién fue Jesús. Y también se explican esos ataques de carácter contra los mercaderes, etc. Y ahí se entra en mucha profundidad. Pues cambiando un poquito de tema y entrando ya más en los fariseos y los saduceos, ¿puedes explicarnos un poco cómo funcionan? ¿Son como partidos políticos? ¿Son como...? ¿Cómo lo explicarías a una persona profana que quiera entender un poco más? Bueno, creo que para entender cómo funciona el judaísmo de esa época, y de cualquier época en realidad, porque el judaísmo actual es exactamente igual, hay que partir de la base de que para ellos no existe una autoridad eclesiástica como nosotros podemos tener en el Vaticano o los ortodoxos en sus patriarcas. En realidad, uno es judío y sigue a su maestro. Es lo que llaman patios. En el judaísmo actual lo llaman patios. Cada uno tiene un patio que pertenece a su maestro rabínico al que sigues. Y cada maestro rabínico tiene sus interpretaciones sobre la ley. Todos parten de la misma base, la ley de Moisés. Y los desarrollos y estudios sobre la ley. Entonces, en el judaísmo de época de Jesús no se llaman patios, son corrientes. Flavio Josefo, que escribe para romanos, las llama sectas, pero en realidad no son sectas. Simplemente es un árbol con muchas ramas, pero tan judío es un fariseo como un saduceo, como un esenio. Todos son judíos. Lo que pasa es que cada uno entiende su religión de una manera. La diferencia principal es los saduceos están ligados al templo de Jerusalén. No podrían existir sin templo. De hecho, cuando desaparece el templo, desaparecen los saduceos. Es una nobleza sacerdotal. Son colaboracionistas con Roma, porque les conviene, sencillamente, por pura practicidad, y aquí entra la parte más teológica. No creen, por ejemplo, en la resurrección. O sea, no todos los judíos creen en las mismas cosas. Cada uno cree más o menos, o sea, todos creen que va a haber un juicio final, pero luego qué es lo que va a ocurrir luego, pues no. Quizá la mayor diferencia es esa, la no creencia en la resurrección y sus muy serias dudas de que tenga que venir un Mesías. Los fariseos, en cambio, no están ligados, de hecho son críticos con muchas de las actitudes de los saduceos en el templo, están mucho más cercanos al pueblo llano, son ellos los que manejan las sinagogas allí donde no hay templo, por ejemplo, en Cafarnaún, en Galilea. Claro, la gente no va a Jerusalén todos los días. Vas a la sinagoga de tu pueblo a leer el texto sagrado y a que te lo comenten. Y el que te lo comenta es fariseo, no es saduceo. Los fariseos no son colaboracionistas con Roma, no, consideran que la tierra de Israel pertenece a Dios y a nadie más, creen en la resurrección, esperan en la llegada de un Mesías, que luego este Mesías puede ser de una manera o de otra, pero básicamente coincide en todos los puntos básicos con las creencias de Jesús. Esto puede resultar extraño, decir que Jesús es fariseo, pero es que tenemos muchísima documentación sobre los fariseos. La Misná es farisea, el Talmud es un producto fariseo, y todas las interpretaciones que hace Jesús, de hecho no hay ni una sola palabra de Jesús que no tenga un paralelo más o menos cercano en la predicación de algún maestro fariseo. Entonces, ¿podríamos catalogarlo como una especie de outsider fariseo? ¿Cómo lo catalogarías? En realidad ni siquiera eso. Ya estudiando más de cerca las palabras de Jesús o las interpretaciones sobre ciertos asuntos, como si hay que respetar el sábado frente a un peligro de muerte o el caso del adulterio, vemos que sus interpretaciones en general están alineadas sobre todo con dos grandes maestros de la generación anterior, con Gilel y con Shammai. Que interprete a dos significa que no pertenece a ninguno de estos grupos en concreto. O sea, no es un seguidor de Gilel y no es un seguidor de Shammai, pero está bebiendo de esas fuentes. No es un outsider, es uno más, sencillamente. Lo que pasa es que no es uno de los grandes maestros desde el punto de vista del judaísmo.
pero es uno más y crea su propio grupo, lo que ahora se llamaría su propio patio. Porque el clima de la época es que había montones de rabinos digamos, con un discurso semi-apocalíptico y, o sea, era una figura habitual dentro de la Judea del siglo I, ese tipo de rabinos. A ver, la visión apocalíptica no tiene por qué tenerla todos. Es la sensación de que esto no puede ir a peor y por tanto el fin del mundo se está acercando. No todos los rabinos, ni por supuesto no los saduceos, pero no todos los rabinos de corte fariseo tienen por qué compartir esta visión. Pero Jesús la comparte. La comparte probablemente porque él ha sido discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista sí que es un apocalíptico, es un predicador apocalíptico que está diciendo arrepentíos ya, bautizaos. Es un bautismo, no es un bautismo como el cristiano que es, digamos, un requisito de ingreso, es un rito de paso. El bautismo de Juan es para el perdón de los pecados inmediato porque no sabemos exactamente qué día va a llegar el juicio final. Te tienes que arrepentir ya es alarmista. En un pasaje de estos que nunca se lee, en el Evangelio de Juan se dice que los discípulos de Jesús, al principio de la vida pública de Jesús, también bautizan. Y las palabras de Jesús al principio de su vida pública son apocalípticas. Jesús va evolucionando, no es el mismo Jesús el que empieza su vida pública del que la acaba en Jerusalén. Pero en un principio sí, comparte esa visión apocalíptica de Juan el Bautista. ¿Puedes explicarnos un poco quién eran los celotes y por qué eran una figura relevante para el Imperio Romano? Bueno, los celotes toman como modelo a un personaje del Antiguo Testamento que se llama Pinjas, que en un momento dado ha matado a unos cuantos que él considera que no han cumplido con los mandamientos escritos de Dios. El problema es a partir de cuándo podemos empezar a hablar de celotes. Hay gente que considera que Judas el Galileo, en el 6 después de Cristo, es la primera revuelta celota, y hay quien piensa que no podemos hablar de celotes hasta la guerra del 66 contra Roma. O sea que en el momento de la vida de Jesús no existirían celotes como tal. En cualquier caso, para entender lo que es un celote, yo diría que un celote es el brazo armado del fariseísmo. Un fariseo no está dispuesto a coger un puñal para degollar a un soldado romano. Lo que quiera Dios que ocurra, ya ocurrirá. Mientras que el celote es alguien que está dispuesto a degollar para acelerar la llegada del reino de Dios o del fin del mundo, o lo que sea, y tomar por las bravas lo que parece que Dios no nos quiere dar por las buenas. Pero en sus intenciones, en sus interpretaciones, en sus búsquedas de objetivos, son el brazo armado del fariseísmo. No son el brazo armado de los saduceos y mucho menos de los esenios, que es una secta que se ha retirado del mundo y no quiere saber nada de estos asuntos. ¿Y crees que desde una perspectiva teórica podemos decir que Pedro o San Pedro era un celote? ¿Es que era parte de ese brazo armado de los fariseos? Bueno, a ver, entre los 12 hay uno que se llama Simón el Celote. Así que, sea o no Pedro, hay uno que se llama Simón el Celote. Así que eso ya deja lugar a pocas dudas. Hay otros dos a los que el apodo que les han puesto es los hijos del trueno, que tampoco anima mucho. De Pedro lo que tenemos es esa actitud violenta de cortar la oreja en el momento del prendimiento, que luego además se va blanqueando. El acto más violento aparece en el Evangelio más antiguo y el resto de los evangelios, no solamente el acto, sino la no condena de Jesús de ese acto violento, aparece en Marcos. Mientras que luego ya en los evangelios posteriores se va uno distanciando cada vez más de la violencia hasta que acabamos con la frase de a quien a hierro mata, a hierro muere. Pero el más antiguo, que es Marcos, no hay condena de la violencia. ¿Hay gente armada entre los de Jesús? Evidentemente. Y además lo dice, el que dice algo así como que el que tenga una espada... que el que tenga una capa que la vende se compra una espada. Vienen tiempos duros, viene a decir. Y los motes o apodos de algunos de sus seguidores indica que entre sus seguidores hay gente cercana a posturas radicales. Vamos a dejarlo de una forma suave. ¿Y nos puedes explicar también un poco cuál es el papel de los sicarios y cuál es la diferencia entre los sicarios y los celotes y si Roma temían algo a...? Bueno, el sicario viene de una palabra latina que es sica, es un puñal corto. Quizá
quizá la diferencia entre el celote, detrás de su violencia hay una base, un convencimiento religioso más fuerte. El sicario es un asesino que ha encontrado una motivación, digamos, nacionalista o algo así. No le gustan los romanos, los apuñalamos y es un determinado. Pero quizá no está respaldado por una creencia de esta es nuestra tierra porque Dios nos la ha dado. O sea, un razonamiento, digamos, más religioso, como podrían tener los celotes. Pero yo creo que un romano a punto de morir con un puñal en el cuello no distinguiría muy bien entre unos y otros. ¿Los temían realmente los romanos? O sea, ¿era una fuente de preocupación para ellos tanto los celotes como los sicarios? Yo creo que es que a Roma le ha pasado, no solamente en Judea, sino en muchos lugares del imperio. Roma sabía que era casi imbatible en una batalla a campo abierto, una batalla campal preparada. Sus legiones eran prácticamente imbatibles, salvo con otras superpotencias. El problema es cuando se encuentra con pueblos que no quieren combatir a campo abierto. Le pasa en Judea, le pasa, por ejemplo, en Germania en época de Augusto con el bosque de Teutoburgo. Es que no hay batallas campales, son cacerías de romanos. Y ahí un gran ejército pues siempre sufre. Claro que los temen. En tu opinión, ¿qué es lo que hecho crees que podría haber hecho saltar todas las alarmas de Roma? ¿Qué tendría que haber pasado de verdad en la Judea de los años de la muerte de Jesucristo, de Jesús, para que Roma de verdad interviniese y entrase a saco como hizo años antes y años después? La insumisión fiscal no está mal. La insumisión fiscal que, por ejemplo, en el caso de Judas el Galileo, en el 6, viene porque no te niegas a pasar por el censo. O sea, Roma te deja vivir en paz si tú cumples con tus obligaciones fiscales con Roma y no molestas. Y luego, en el caso judío, la vertiente religiosa, que hay muchos de los incidentes antes de la guerra judía que están ligados, por ejemplo, con introducir imágenes dentro de Jerusalén. Imágenes de águilas de las legiones o utilizar el templo de Jerusalén para el culto imperial. Claro, Roma te pide que junto a tus religiones locales, que las puedes practicar, también rindas culto a Roma y al emperador de turno. Eso es a partir de Augusto es así. Si cumples con eso y pagas impuestos, todos tranquilos. Pero si no haces alguna de las dos, o sea, si hay una revuelta porque a uno se le ha ocurrido meter las imágenes de las águilas de las legiones en Roma y la gente se rebela, pues malo. Si te niegas a pagar impuestos, malo. Y todos los estallidos mayores o menores que hay en la Judea del siglo I son por estos dos motivos. Podemos hablar de que Roma tenía una policía secreta. Bueno, evidentemente no usaban ese término, pero podríamos decir que está documentado que hay algo similar a lo que sería una policía secreta. Sí, hay por supuesto colaboracionistas. Todo aquel que se beneficia de la ocupación extranjera, al final también les va a dar información. Claro. Y dentro del mundo de Judea, probablemente los saduceos les darían toda la información que necesitaran. Los publicanos, los cobradores de impuestos, son gente que viven de que a Roma le vaya bien. Pero luego sí es verdad que hay servicios secretos. Yo la verdad es que de esos no es mi especialidad, pero sí hay espías en el siglo I. Roma tenía espías, no solamente en Judea, sino en todo el mundo. ¿Crees que podría ser una hipótesis probable que Judas Iscariote fuese un colaborador, como cuanto menos de Roma, o una parte del servicio secreto, de la policía secreta? A ver, para eso tendríamos que saber cuáles son las intenciones. O sea, ¿por qué Judas traiciona a Jesús? Y puede haber dos interpretaciones. Una, pura codicia, porque a él le pagan. Le pagan por otro. Vale. Todo el mundo tiene un precio y el de Judas lo alcanzaron. Puede ser nada más dinero, o puede ser que esté defraudado con las expectativas que él había puesto en Jesús y que cuando ve que esas expectativas no se van a cumplir, cambia de bando y dice, vale, pues ahora yo lo traiciono. Pero aún así me pagas. Al final el dinero está detrás de todo. Yo no creo que Judas fuera un colaboracionista desde el principio. Todos los pocos indicios que hay en los evangelios, todos apuntan a cuestión económica. Entendido. Y remontándonos a esa noche de cuando fue detenido Jesús en el Monte de los Olivos, etc.,
¿Cómo haría un imperio como el romano para evitar una revuelta? O sea, ¿crees que la forma en la que se detuvo a Jesús por la noche, etcétera, nos da una información relevante? ¿Qué nos cuenta esa historia? Eso es muy curioso. Tenemos que imaginarnos una ciudad absolutamente llena de peregrinos, tan llena que la gente no cabe y tiene que vivir fuera del recinto de la ciudad, de la muralla de la ciudad. Sabemos, por fuentes judías de la época, que los peregrinos galileos dormían al raso en el Monte de los Olivos. Estamos muy influidos por la imaginería de la pintura y especialmente en el cine, en el último siglo, que nos muestra un Monte de los Olivos absolutamente vacío, Jesús, sus discípulos, y allí no hay nadie más. No, probablemente el Monte de los Olivos estaba absolutamente lleno de gente, de peregrinos que dormían al raso. La Pascua es en primavera y allí se puede dormir al raso con una manta. Hay que tener en cuenta además que es un mundo en el que no hay imágenes. Cuando se llega a la decisión de tenemos que detener a este Jesús porque ya ha dado suficientes señales de que hay que detenerlo, ¿cómo lo identificamos? Todos los gatos son pardos, todos los judíos son iguales. Tendrán unos cortes de pelo parecidos, unas barbas parecidas, una vestimenta parecida. ¿Quién sabe dónde está Jesús? Judas. Claro, por eso le pagan. De hecho, el Evangelio además reproduce muy bien ese momento cuando dice, al que ves ese es. Judas es capaz de saber dónde está durmiendo Jesús y quién es exactamente Jesús. Ese es el papel de Judas, por eso le pagan. Pero claro, ¿dónde le detenemos? ¿En el templo para que se monte un tumulto en el lugar más concurrido de Jerusalén? ¿O esperamos a la noche en el Monte de los Olivos que podemos llevar más o menos soldados? Los evangelios no se ponen de acuerdo. Uno de ellos habla incluso de una cohorte entera. Hay ruido de sables en el momento de la detención, pero indudablemente hay menos probabilidad de que se monte una revuelta general en el Monte de los Olivos que si le detienes por la mañana en el templo. Pero hasta el Monte de los Olivos y hasta saber exactamente debajo de qué árbol está Jesús y sus seguidores, necesitas a Judas. Y lo que promovió claramente, o sea, bueno, quiero saber tu opinión, reformulo la pregunta de otra manera. ¿Crees que la entrada en Jerusalén, en plan mesiánico, decantó de alguna manera su sentencia de muerte o los hechos posteriores que acontecieron? ¿Cuál es tu interpretación de esa entrada triunfal? En el Evangelio de Lucas, cuando los judíos llevan a Jesús ante Pilatos, le dicen, este dice que es el Mesías y que no debemos pagar el tributo al emperador. Hay dos acusaciones. La más antigua es la de la entrada en Jerusalén. El Domingo de Ramos, lo curioso es que esos ramos que aparecen ahí, esos ramos no pertenecen a Pascua. Esos son los ramos que están cogiendo todo el mundo para construir unas cabañas en la fiesta de Sukkot, los tabernáculos. Eso ha ocurrido en otoño del año anterior. Los evangelios nos lo presentan como si hubiera ocurrido todo en una semana, lo comprimen. Esa entrada la ha hecho la peregrinación anterior a Pascua. Ha entrado en Jerusalén. Y lo que ha hecho, claro, los evangelios dicen, montado en un pollino y citan una profecía de Zacarías, de manso montado en el pollino. Pero lo que está haciendo exactamente es lo que aparece en el Antiguo Testamento como el acto de unción de Salomón como rey de Israel. David, cuando está a punto de morir, ve que hay revuelta en el palacio y que todas las madres de príncipes están viendo a ver a quién nombra rey. Y entonces dice, antes de morirme yo y que se peguen, hago que Salomón sea el elegido. Le dice al sumo sacerdote que saque a Salomón de la ciudad, que lo lleve al lado del río, le eche aceite sobre la cabeza, que eso es ser ungido, eso es ser Mesías. Ese es el acto de coronación. En el mundo israelita y judío no hay una corona, te echan aceite sobre la cabeza. Ya eres Mesías, ¿no? Ya eres el ungido. Lo montan en un burro y lo meten en Jerusalén. ¿Qué hace Jesús? Lo mismo. Él no necesita que le echen el aceite, porque él lo que está diciendo es, yo soy el ungido. Se monta en el burro porque todo el mundo conoce ese episodio del Libro de los Reyes y lo identifica claramente. De hecho, le saludan como salve hijo de David. Y el hijo de David es Salomón. O sea, está replicando una cosa que ha ocurrido unos siglos antes, casi 1000 años antes, y así lo entienden. Le saludan como hijo de David y le ponen capas en el suelo, que es un acto también de
homenaje a un rey, que aparece varias veces en el libro de los Reyes. O sea, que dices que claramente es un acto político. Es un acto estrictamente político porque lo estás haciendo en Jerusalén, y Jerusalén en ese momento pertenece a Roma. Suficiente para que te crucifiquen por sedición. Es que no tienes que hacer nada más. Eso ya hubiera sido suficiente. El problema es, él lo hace, pero claro, es un Galileo, llega, son todos iguales. Roma se entera de que esto ha ocurrido, pero ¿cómo le echamos mano? No le consiguen echar mano, pero le están esperando, y en Pascua sí. Bueno, a la siguiente vez que llega ya han tomado sus medidas, le esperan y le crucifican. ¿Y cómo entenderías que Pilato, que parece un hombre pragmático por lo que sabemos de él, que ejecute a un predicador? Porque en el fondo Jesús era un predicador, no era todavía demasiado relevante para lo que pueda ser una fuerza como el Imperio Romano. ¿Cómo interpretas ese hecho? Bueno, de Pilato sabemos muchas cosas, y no por los evangelios, sino porque Flavio Josefo nos cuenta muchas cosas que él. Y es un violento antisemita, un tipo que disfrutaba provocando para luego matar. Tiene un largo historial criminal en Judea como procurador que no aparece en los evangelios, pero lo cuenta Flavio Josefo. No era un tipo pacato, ni era un tipo que se dejara influir porque su mujer le dijera ten cuidado porque es un hombre justo. Le daba exactamente igual. Disfrutaba provocando y mataba a miles de personas. Hay un episodio en el monte Gerizim, en Samaria, en el que mata a 2000 personas. Le da igual. Y luego, ¿es un predicador poco importante? Pues en el fondo da igual, porque declararte Mesías en territorio romano es sedición, y decir que no pagues el tributo a Roma es sedición. ¿Cómo le crucifica? Este es Jesús, rey de los judíos, pero es una burla. Es una burla, no es una medalla lo que le están colocando en el Titulus Crucis. De hecho, a veces el problema son las traducciones. Cuando le dicen, no pongas rey de los judíos, sino él dice que es rey de los judíos. Y normalmente eso siempre se ha traducido en la respuesta como lo escrito, escrito está, que suena a providencia. Pero el texto griego no dice eso. Lo que dice el texto griego es, he escrito lo que he escrito. Suena muchísimo más provocador. Sé exactamente lo que he escrito, estoy crucificando al que vosotros creéis que es vuestro rey, y ya está, y me da igual. Y el hecho en sí de la crucifixión es un mensaje clarísimo también, porque entiendo que no se había crucificado a nadie en los últimos 30 años en Judea. Es lo que se llama una morsa cravata, es una pena romana, aunque en origen es oriental. Los asirios crucifican, y incluso algunos gobernantes judíos han crucificado tiempo atrás, pero en ese momento la cruz es una pena romana. La responsabilidad de la muerte de Jesús es de Pilatos. Le han podido empujar hasta allí las autoridades judías, pero es él el que decide al final matarlo. Y es lo más humillante que hay. Como muerte es horrible y además humillante. Pero además lo decía porque también es una pena típica por sedición. O sea, el mensaje ahí... Claro, por eso. Por ejemplo, en la revuelta de Espartaco, los que no han muerto en la batalla contra Craso los crucifica. Me parece que desde Capua hasta Roma, en toda la Vía Apia. Los crucifica a todos. Es una pena habitual, pero es la pena reservada a lo peor de lo peor. A un montón de gladiadores que se han rebelado contra Roma. Y en tu opinión, es una pregunta difícil también, pero ¿quién empuja más a la condena de Jesús de Nazaret? ¿Roma o las propias élites judías? Yo creo que el problema es, ¿Roma hubiera entendido la entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos si un judío no se la explica? Oye, lo que está haciendo es esto. ¿Roma se hubiera enterado de que Jesús, y ahora si quieres hablamos del asunto de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, de la moneda, ¿Roma se hubiera enterado de que hay un Galileo que está diciendo que no paguemos el tributo al emperador? Quizás no. Quizás no, porque no es un rebelde violento. Él está haciendo actos que hay que entender teniendo una formación, digamos, bíblica. Está predicando a su pequeño grupo. A alguien se lo ha tenido que contar a Roma. Pero una vez que te lo cuentan ya, para Roma es suficiente. Es un sedicioso por dos motivos. Y lo tienes que crucificar. Da igual que sea muy importante o poco. Y ya para terminar, o sea, ¿cuál es la
interpretación política, así intentando resumir un poco lo que hemos ido hablando, la interpretación política que se puede hacer de la vida y muerte de Jesús? ¿Qué crees cuál es la narrativa que crees que realmente pasó si lo tienes que condensar? Desde el punto de vista político, estrictamente. Estrictamente político. Estrictamente. La parte religiosa, yo creo que Jesús piensa que esa tierra pertenece a Dios. O sea, por eso decía que era un judío radical. Que solamente Dios tiene derecho a imponer impuestos o a hacer lo que le dé la gana con esa tierra. Que Roma no es nadie, ¿eh? Y por tanto Roma no te puede cobrar un impuesto. El episodio de la moneda, lo que cuenta Lucas es que querían que confesara públicamente. Luego ya sabían lo que pensaba. Y lo que le dicen ¿es lícito o no es lícito pagar el impuesto? Cuando dicen lícito se refieren a la ley de Moisés. Según la ley de Moisés, ¿debemos pagar o no debemos pagar? Y entonces Jesús tiene un problema, porque esa pregunta es pública. Si dice, sí, vamos a pagar el impuesto a Roma, pues en ese momento sus seguidores que tienen puestas sus esperanzas en él le abandonan. Si dice, no tenemos que pagar el impuesto a Roma, entonces en ese momento le cogen y le crucifican, no hay que esperar más. Luego no puede decir ni sí ni no. Y él entonces lo que dice es, dadme una moneda. Y la moneda es romana en ese momento. Dice, ¿y esto qué esfinge tienes aquí? ¿Qué efigie tienes aquí? La del César. Pues dadle a César lo que es de César. O sea, esto aquí no vale nada, ¿eh? Y a Dios lo que es de Dios. Porque el diezmo de Jerusalén se paga con siclo de Tiro, no con una moneda romana. No engaña a nadie, porque la acusación en el mismo Evangelio de Lucas ante Pilatos es y dice que no paguemos el impuesto a Roma. Pero se escapa de una declaración pública. Es ambiguo conscientemente para salir de esa situación. Pero ya sabían que decía eso, por eso le querían coger en una declaración pública y por eso, a pesar de esa respuesta, luego le acusan de que diga que no pagues. Así que él cree que entrando en Jerusalén y declarándose Mesías, probablemente Dios va a poner el resto. A lo mejor en lugar de una revuelta popular lo que necesitan son legiones celestiales. Dios va a poner de su parte y él ha hecho lo que tenía que hacer, que es decir, por aquí tenemos que ir y por aquí no tenemos que ir, para liberar esta tierra de un yugo que no nos corresponde. Pues muchísimas gracias, Javier, por toda esta contribución y poner claridad histórica sobre todos estos hechos muy controvertidos. Y nos despedimos, pero no sin antes recomendaros ver los documentales sobre el Jesús político y sobre el Jesús histórico, sobre el personaje, lo que podemos saber de él, en televisiónconsciente.com. Y esperemos verte pronto en otras entrevistas y otros productos audiovisuales. Nada, ha sido un placer. Gracias, Javier. La historia de Jesús de Nazaret que nos han contado difiere de la de los historiadores. Si lo que acabas de escuchar ha despertado nuevas preguntas, es hora de profundizar en las pruebas y los hechos que marcaron la fascinante realidad histórica de una figura que cambió el mundo. Sorpréndete con la visión de los especialistas para descubrir una nueva perspectiva de Jesús. Entra a ver el curso exclusivo y los documentales sobre los mitos y verdades de Jesucristo. También la visión de su crucifixión desde una perspectiva geopolítica de la mano de Antonio Piñero, filólogo, historiador y catedrático especializado en la vida de Jesús, y otros expertos. Accede a estos contenidos junto a cientos de series, cursos y documentales, suscribiéndote ahora en televisiónconsciente.com. Aprovecha que ahora tienes 7 días de prueba totalmente gratuitos.